Baina bezeroak beti salba. Tienen una empresa, una empresa mecánica de la empresa. Es una panadería que todavía está la pastelería de Mayaditú. No configurable. El cliente puede decidir si quiere 1, 2, 3. Cualquier persona con muy poco conocimiento y a digamos, más tenemos coste mecánico. Zaila izan. Ez. Palarekin ibili behar, baina... Konpaina bat hemos. Aldun nagusi jauna, alkate jauna, sailburu anderea eta foru diputatu anderea, herri agintariok, Salba Industrial, Salba Group, enpresaren arduradunok, zuzendariaren gandikasi eta jaun andreok guztiok egunon. Eskerrik asko lehenik eta behin zuen gonbidapenagatik eta zorionak aldi berean zuen 75. urte hurren honetan. Ospatzekoa benetan 75 urte betetzea. Historian zehar ikusi nugun bezala, David, eguneratzen jakin izan duen familia enpresa bat ezagutzeko aukera eman egin diguzue gaurko honetan. Gaur ere etorkizunari begira jarraitzen duzue proiektu berriak sustatuz eta bultzatuz. Kalitatea, berrikuntza, nazioartekotzea, fabrikazio aurreratua, enpresa honen ezaugarriak izan egin dira eta izaten jarraituko dute. Bide horretan, erakunde publikoekin lankidetzaren atea beti irekita mantendu egin duzue, eta hala izango da etorkizunean ere. Eusko Jaurlaritzaren partetik eta baita Gipuzkoako Foru Aldundiaren partetik ere, hainbat ekimen eta programen bidez gauzatu dugu lankidetza, indartu programa da garrantzitsuena guri dagokigun aldetik. Agradecemos, por lo tanto, la oportunidad que nos han ofrecido hoy para conocer de primera mano y en profundidad la trayectoria y los proyectos de Salba. He preguntado cómo se denomina, si es Salba, Salba Industrial, Salba Group, pero nos quedamos con Salba, ¿no? Nuestro objetivo institucional es favorecer un ecosistema económico más competitivo y atractivo. Tiene que ver con la misión de Salba, que es ofrecer servicios de calidad competitivos en el sector de los hornos de cocción y otras herramientas también para el ámbito de lo que es la panadería, la pastelería, la hostelería. Esta es la misión de Salba, pero siendo competitivos y atractivos. Este ecosistema se construye con cercanía, se construye con escucha, se construye con estrategia compartida y colaboración. Y Salba es un ejemplo de empresa familiar que ha sabido adaptarse a los tiempos y responder a los nuevos retos de cada generación. Calidad, innovación, internacionalización o fabricación avanzada forman parte de la cultura de trabajo de esta empresa. Desde el Gobierno vasco hemos tenido la oportunidad de colaborar a través de un acompañamiento orientado a mejorar la competitividad de la empresa y ofrecer valor añadido a su entorno.
La experiencia ha sido positiva también para nosotros, para el Gobierno vasco, y este modelo de trabajo nos acerca y nos marca el camino a seguir. Por otra parte, quiero aprovechar el día de hoy, tomando la referencia de Salva, para decir que nos encontramos en Oarsoaldea, una comarca con la que estamos implicados, tanto también desde Salva, como lo ha explicado David, implicados para su relanzamiento económico y social, en colaboración con las instituciones locales y con la participación también de la Diputación Foral de Guipúzcoa. El pasado 31 de octubre presentamos al Parlamento un plan de choque con actuaciones concretas, dotado con 22 millones de euros para la comarca y otros 21 millones compartidos entre Oarsoaldea y Ezkerraldea en Vizcaya. Nuestro compromiso, por lo tanto, de las instituciones y particularmente en lo que es nuestro ámbito competencial como Gobierno vasco es favorecer la inversión pública y privada. Este es el modelo de apoyo a la economía productiva real que está ofreciendo resultados positivos en Euskadi. Una empresa como Salva se erige en modelo a seguir en nuestra apuesta por la reactivación industrial de la comarca. Una empresa que invierte, que asume riesgos, que genera actividad innovadora y que crea empleos. Estas son las razones por las que cuenta con el acompañamiento público. La Administración destina recursos en un marco de actuación claro, con unos requisitos específicos, porque la gestión de la ayuda pública debe conducirse con la máxima responsabilidad y rigor. Euskadin garapenerako eta lehiakortasunerako ekosistema erakargarri bat sustatzen jarraitu behar dugu. Ekosistema hori enpresa guztien ekarpenari esker indartzen da eta gaurkoan adibidez Salva nabarmendu beharreko eredua da jorratzen jarraitu behar dugun bide horretan. Urriaren 31ean Oarsoalderako eta Ezkerralderako plan bereziak aurkeztu egin genituen. Eginkizun zehatzak jasotzen duen plana da eta hemen 22 milioi euroko inbertsioa gauzatuko duena. Horrekin batera, Oarsoaldean eta Ezkerraldean beste 21 milioi euro inbertituko ditugu. Hazkundea eta enplegu aukerak sustatzea da gure helburua, datorren urtean ere azkeneko 5 urte hauetako bideari jarraipena emateko. En 10 días se cerrará este año 2018 en el que Salva cumple su 75º aniversario. Se cierra el año 2018 con un balance de crecimiento económico por encima del 2,5% y de creación de empleo por encima del 2%. Encadenamos el 5º año consecutivo en positivo. Hoy, desde esta planta productiva, hacemos un reconocimiento a todas y cada una de las empresas vascas. Euskadi crece, crea empleo y es más competitiva gracias al trabajo de cada una de estas empresas pequeñas, medianas y grandes. Reconocemos a empresas muchas veces invisibles, como quizás pudiera haber sido hasta el día de hoy Salva. Muchas empresas invisibles que contribuyen con discreción y modestia al crecimiento de la economía real en Euskadi. En un mundo cada vez más global y competitivo, posiblemente nuestro elemento diferencial sea una cultura de colaboración. Ese sea posiblemente el elemento diferencial, un modelo empresarial diferente, más pegado al mercado, más inclusivo y más participativo. Una empresa es un proyecto común. Lo ha destacado también David en relación a lo que es el modelo de empresa Salva. Y también un país es un proyecto común. Sigamos trabajando juntos, aplicando la filosofía de Auzolana para hacer frente a las dificultades y responder al objetivo que compartimos, asentar el crecimiento y generar nuevas oportunidades de empleo de mayor calidad. Este es el bien común por el que merece la pena invertir y colaborar siempre, porque supone progreso, oportunidades y bienestar para nuestra sociedad. Beraz, azkeneko 5 urte hauetan auzolana ereduaren emaitza positiboa ezagutu dugu. Denon ahaleginari esker bizi genuen atzeraldi ekonomikoa geroz eta atzerago uzten ari gara. Orain 75 urte betetzen duen Salva enpresa honetatik mezu positibo bat zabaldu nahi dugu etorkizunari begira. Davidek egin duen bezala Salvarentzat etorkizunari begira, guk ere
Aurten ere 2,2 puntu eta erdiko hazkundea lortu dugu. Aurten ere 2,2 puntu igo dugu enplegua Euskadin. Hau da bidea, eta bide honi ekiten jarraitu behar dugu enpresa guztien eta gizartearen garapena eta ongizatea sustatzen jarraitzeko. Beraz, gaur salba eredutzat hartuz, zorionak salba, eskerrik asko denoi eta egun ona izan.